En nuestro 15º aniversario de bodas, mi esposo me entregó un papel plastificado. Dijo, ahora sabrás siempre exactamente cuál es tu trabajo. Mi hija filmó todo desde el otro lado de la mesa. Ambos rieron. Lo doblé con cuidado, lo coloqué junto a mi plato y terminé mi cena. Esa noche, mientras dormían, empecé a hacer las maletas. 3 semanas después, él publicó un vídeo de nuestra boda en las redes sociales con el pie de foto, 15 años. Volvería a casarme con ella en un instante. Donde quiera que estés, vuelve a casa. El vídeo recibió 400 comentarios en 2 horas. Ni una sola persona le preguntó qué había hecho para que yo me fuera. Déjenme decirles que decía la lista plastificada. En la parte superior, en letras negritas, él la había formateado y la había impreso él mismo con claridad. Responsabilidades diarias de Laura. Debajo, numeradas del 1 al 22, cosas como, café de la mañana listo a las 6:15. Camisas de trabajo del marido planchadas y colgadas por color. Suelos del baño fregados semanalmente, no quincenalmente. Cena en la mesa a las 6:30. Sin excepciones. Él la había plastificado para que durara, para que no se dañara, para que yo no tuviera excusa para olvidar mi lugar. Eso era lo que 15 años de matrimonio parecían desde mi perspectiva, sosteniendo una lista plastificada de mi propia invisibilidad en lo que se suponía que era una celebración de nosotros. Pero déjenme retroceder más. Déjenme decirles cómo llegué hasta allí. Conocí a mi marido cuando tenía 23 años. Era encantador de esa manera particular que solo se hace visible como encantó después de que ya ha causado su daño. Recordaba pequeñas cosas sobre mí al principio. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Me decía que era capaz, inteligente y que tenía un futuro real por delante. Lo decía con suficiente frecuencia como para que yo le creyera. Yo era asistente legal en un bufete de tamaño mediano en Charlotte, en camino a ser ascendida a jefa de caso senior en 2 años. Mi supervisora me había dicho directamente que yo era la persona más organizada que jamás había supervisado. Estaba orgullosa de eso. Nos casamos cuando tenía 24 años. Mi hija nació 11 meses después, lo que significó que pasé la mayor parte de nuestro primer año de matrimonio agotada, adaptándome y agradecida por cualquier momento de calma. Mi marido sugirió que me tomara un tiempo libre después de que naciera. Solo 1 año, dijo, hasta que sea un poco mayor y esté más asentada. Tiene sentido financiero. Su salario era más alto, sus beneficios eran mejores. Que uno de nosotros se quedara en casa era práctico. Estuve de acuerdo. Me dije que era temporal. 16 años después, nunca había vuelto. Mi hija tenía 16 años cuando ocurrió el aniversario. Era hermosa y de lengua afilada, y pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación estudiando o hablando con sus amigos, excepto cuando mi marido quería una audiencia, momento en el cual aparecía de forma fiable y entusiasta. Tenían una dinámica que había visto desarrollarse durante años sin encontrar nunca el lenguaje adecuado para describirla. Él actuaba. Ella reía. Él hacía chistes a mi costa. Ella reía más fuerte. Yo sonreía porque eso era lo que hacía. Yo era la deportista. Yo era la que podía aguantar. En 14 años de matrimonio, había mantenido nuestro hogar impecable. Había cocinado todas las comidas excepto las que él declaraba lo suficientemente especiales como para llevarnos a un restaurante que promediaba 2 veces al año. Había gestionado todos los horarios escolares, todas las citas médicas, todas las conferencias de padres y maestros. Había mantenido nuestro calendario social, organizado todas las fiestas y recordado el cumpleaños de cada persona conectada a nuestras vidas. Había asumido trabajos de entrada de datos freelance durante las horas en que mi hija estaba en la escuela, aportando ingresos que mi marido se refería como tu pequeño proyecto paralelo, si es que lo mencionaba. Había aprendido a planchar camisas de vestir con un nivel de nitidez de hotel porque él decía que la tintorería nunca dejaba el cuello bien. Me había adaptado completamente a la forma de lo que ellos necesitaban. No lo había planeado. Simplemente había seguido aceptando pequeños ajustes durante un largo periodo de tiempo y finalmente, esos ajustes se habían acumulado en una vida que apenas reconocía como mía.
Las señales de advertencia habían estado llegando durante años. Yo simplemente las seguía interpretando mal. Hace 3 años mi marido le dijo a su madre durante la cena de Acción de Gracias que yo realmente no trabajaba, que solo me mantenía ocupada durante el día. Su madre había asentido y dicho que era un lujo que la mayoría de las mujeres no tenían. Yo me había sentado a la mesa que había puesto y comido la comida que había cocinado, y sonreído y no había dicho nada. Me dije que él no lo decía en el sentido en que sonaba. Hace 2 años, mi hija trajo a una amiga a casa del colegio. La amiga preguntó qué hacía yo y antes de que pudiera responder, mi hija dijo, ella dirige la casa, no de una manera orgullosa. De la manera en que podrías describir un Roomba, funcional, automatizado, fácilmente pasado por alto. El año pasado mi marido olvidó nuestro aniversario por completo. Se dio cuenta a las 9 de la noche cuando se lo mencioné, pareció brevemente incómodo y dijo que deberíamos hacer algo el fin de semana siguiente. No lo hicimos. Este año, recordó que tenía planes. Reservó una mesa en un restaurante al que habíamos ido en nuestra primera cita. Se puso la americana que yo había llevado a la tintorería y planchado para él. Pidió un vino que yo no elegí y lo presentó como algo romántico. Mi hija se unió a nosotros porque él la había invitado, lo cual me pareció inusual, pero no lo cuestioné. Llevaba un vestido y se sentó frente a mí con el teléfono boca abajo sobre la mesa, lo que ahora entiendo fue porque planeaba levantarlo. Llegaron los aperitivos. Mi marido metió la mano en el bolsillo interior de su americana y sacó un sobre. Me lo entregó con una sonrisa que parecía ensayada. Dentro estaba la hoja plastificada. Me observó la cara mientras la leía. Mi hija cogió su teléfono. Lo he plastificado para que no se estropee, dijo. Siempre pierdes las cosas. Ahora lo tendrás para siempre. Mi hija se rió primero. Esa risa alta y brillante que usaba cuando pensaba que algo era genuinamente ingenioso. Papá se pasó como 1 hora formateándolo, dijo. Estaba muy serio al respecto. Mi marido también se rió, recostándose en su silla con la expresión satisfecha de alguien que había ejecutado un plan a la perfección. Leí la lista hasta el número 22. Café de la mañana, camisas planchadas, suelos fregados, cena a las 6:30 sin excepciones. El número 19 era, responder a los mensajes del marido en 30 minutos durante las horas diurnas. El número 22 era, mantener una actitud positiva. Miré a mi marido. Sus ojos brillaban de diversión. Parecía un hombre que había hecho algo amable. Bueno, dije gracias. Lo volví a doblar en el sobre. Mi hija seguía filmando. Cogí mi tenedor y comí mi ensalada. Le pregunté por su semana en la escuela. Ella respondió mientras su teléfono seguía levantado. No le pedí que lo bajara. Más tarde esa noche, después de que ambos se hubieran dormido, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que se enfrió. Volví a leer la lista. Pensé en la asistente legal que había sido a los 23 años, la que mi supervisora había llamado la persona más organizada que jamás había supervisado. Pensé en el ascenso para el que estaba en camino. Pensé en los 16 años entre esa mujer y esta cocina. Abrí mi portátil y empecé a buscar, no vuelos esta vez, sino un plan. Había aprendido leyendo historias de otras mujeres que desaparecer de repente dejaba demasiados cabos sueltos. Me di 60 días. Hice mi propia lista y no la plastifiqué porque tenía la intención de destruirla cuando terminara. Lo primero que hice fue encontrar un abogado. La encontré a través de un grupo de networking de mujeres profesionales al que me había unido discretamente 2 años antes, con la excusa de explorar oportunidades freelance. Su nombre era Diane y su oficina estaba en el 4º piso de un edificio en el centro. Tenía una pared de cartas de clientes enmarcadas y una actitud como la de un médico diagnosticando, clara, segura y completamente impasible ante cualquier cosa que le dijera. Describí el matrimonio en líneas generales. Ella escuchó, tomó notas y me hizo preguntas específicas sobre activos, documentación, sobre lo que yo podía verificar. La lista, dijo, ¿aún la tienes? Saqué mi teléfono y le mostré la fotografía que había tomado antes de volver a doblarla. La miró durante un largo momento, luego volvió a mirarme.
Quédate con eso, dijo. Había estado trabajando como freelance durante 4 años. Había mantenido mis propios registros separados, mi historial de facturas, mi lista de contactos de clientes. Tenía mis propias referencias profesionales. Lo que no tenía era un ingreso a tiempo completo, un historial de trabajo formal reciente, ni ninguna confianza en que el mercado laboral todavía tuviera espacio para alguien que lo había dejado a los 24 años. Pasé 3 semanas actualizando mi currículum. Describí lo que realmente había hecho durante 16 años en un lenguaje que se traducía en terminología profesional. Había administrado un presupuesto familiar de aproximadamente $75.000 anuales, optimizando en categorías y negociando con proveedores. Había coordinado horarios entre múltiples partes interesadas, escuela, medicina, actividades extraescolares, profesional, con 0 margen para fallos de programación. Había administrado una práctica freelance con entregas constantes a tiempo y una tasa de retención de clientes del 100% durante 4 años. Había planeado y ejecutado más de 100 eventos, desde cenas pequeñas hasta una recaudación de fondos para la escuela de mi hija que recaudó $18.000. Solicité puestos en 41 lugares, 18 respondieron. 8 solicitaron entrevistas. Programé las 8 entrevistas durante horas en las que mi marido pensaba que yo estaba haciendo recados o en el supermercado. Llevé la americana que había comprado hace 2 años para una presentación freelance que nunca le había mencionado. Conduje 40 minutos a cada entrevista y 40 minutos de vuelta, y volvía a casa, hacía la cena y no decía nada. La 6ª entrevista fue en un bufete llamado Clover and Park, una empresa boutique de servicios legales que apoyaba a pequeñas empresas con gestión de contratos y trabajo de cumplimiento. La mujer que me entrevistó tenía unos 45 años, pelo corto natural y gafas de lectura que no se molestaba en ponerse en la cara. Leyó mi currículum en silencio. Cuando llegó a la brecha de 16 años, levantó la vista. Explícame el trabajo freelance, dijo. Lo hice. Le mostré mi lista de clientes, mi registro de entregas, un informe de proyecto de muestra que había preparado. Me preguntó por el punto sobre la gestión del hogar. Le dije la verdad. Había administrado una operación compleja de múltiples variables durante 16 años sin un solo plazo incumplido, día de enfermedad o sobrecosto presupuestario. Ella sonrió de una manera que no esperaba. Eso es gestión de proyectos, dijo. Hemos estado buscando a alguien exactamente así. Me ofreció un puesto como coordinadora de contratos a tiempo completo con beneficios y un salario que, cuando hice las cuentas más tarde, sentada en mi coche, era más de lo que había ganado en el bufete de abogados a los 23 años, ajustado por inflación. Acepté y pregunté si podía empezar en 4 semanas. Ella dijo que sí. Durante esas 4 semanas trasladé dinero, no de forma imprudente, pequeñas cantidades, cuidadosamente espaciadas, de la cuenta conjunta a una cuenta personal que había abierto el mes anterior en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. Transferí lo que había ganado del trabajo freelance durante los 3 meses anteriores, que había mantenido aparte por costumbre. También retiré efectivo en pequeñas cantidades durante las compras. Al final de las 4 semanas, tenía poco menos de $6.000 apartados, suficientes para una fianza y 2 meses de gastos básicos. Mientras llegaban mis primeros cheques de pago, encontré un apartamento en línea, un dormitorio en un barrio llamado Midwood, a 40 minutos de nuestra casa, pero en un distrito escolar diferente, un mundo diferente. El propietario era un hombre mayor llamado Walter, que gestionaba 3 propiedades y no hacía más preguntas que las de prueba de ingresos. Le mostré mi carta de oferta de Clover and Park. Me dio las llaves. No se lo dije a nadie. Hice las maletas como Diane me había aconsejado, gradualmente y sin lagunas visibles. Moví cajas a mi coche a primera hora de la mañana, antes de que mi marido se despertara. Libros que había comprado yo misma, ropa que había estado en el fondo del armario, documentos que había fotografiado discretamente durante semanas, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, la escritura de nuestra casa, los estados de cuenta de la cuenta de jubilación de mi marido, copias físicas de los registros médicos y escolares de mi hija. Porque Diane dijo que me llevara todo lo que pudiera necesitar y dejara que el proceso legal se encargara del resto. Los registros de mi hija los tomé porque ella también era mía, aunque el plan para ella era más complicado.
La mañana de mi último día en esa casa, preparé el desayuno. Huevos, tostadas, zumo de naranja. Puse la mesa y la dejé en el mostrador para ellos con una nota que decía simplemente: he dejado toda comunicación a través de mi abogada, Diane Walsh, en el número de abajo. No cerré la puerta de golpe. No lloré en el coche. Conduje a Midwood con las ventanas bajadas y la radio por satélite en una emisora que nunca me habían permitido elegir. Y cuando aparqué en mi nueva plaza de aparcamiento, había llorado un poco, luego me detuve, y luego sentí que algo se aflojaba en mi pecho para lo que aún no tenía nombre. El apartamento era pequeño, un dormitorio, una cocina alargada, un baño con suelo de baldosas de metro que había sido rejuntado recientemente. Los muebles eran en su mayoría lo que había traído. El sillón de lectura de mi abuela, del que mi marido siempre había querido deshacerse. Mis libros, la manta azul que me había comprado hace 3 navidades y que él había calificado de fea. Una mesa de cocina para 2 que había estado en el garaje. Organicé todo en una tarde. Compré comestibles en una tienda que elegí yo misma, queso cheddar fuerte, pan de masa madre, el café caro que siempre había comprado y dejado al fondo del armario. Cociné la cena de pie en mi propia cocina, a la vista del sillón de mi abuela, y la comí en mi mesa mientras aún estaba caliente, a la hora que quería. Mi teléfono había estado recibiendo mensajes desde media tarde. Cuando mi marido llegó a casa y encontró la nota, la revisé esa noche. 47 mensajes, 12 llamadas perdidas. La progresión era exactamente lo que Diane había predicho. Confusión, luego exigencias, luego enfado, luego algo que intentaba sonar como preocupación. Los leí todos. No respondí a ninguno de ellos. Reenvié el hilo a Diane. 3 días después, publicó el vídeo de la boda. 15 años. Volvería a casarme con ella en un instante. Donde quiera que estés, vuelve a casa. Estaba bellamente programado. Un jueves por la tarde, cuando la interacción en redes sociales es mayor, había elegido un clip de nuestra recepción donde yo me reía, riéndome genuinamente de algo que su hermano había dicho. Parecía feliz. Parecía alguien sin razón para irse. Los comentarios fueron inmediatos. Compañeros de trabajo, vecinos, su madre, sus amigos de la universidad, mujeres de la escuela de mi hija que nunca me habían invitado a tomar un café, pero que ahora se declaraban desconsoladas en su nombre. Tantas oraciones, tanta preocupación por él y por mi hija. Tantas preguntas sobre qué podía hacer que una mujer simplemente desapareciera. Nadie preguntó qué me había hecho irme. Mi hija me envió un mensaje por separado sobre la medianoche. Dijo: papá está volviéndose loco. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Le escribí de vuelta: estoy a salvo. Te quiero. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. No respondió esa noche. Le di una semana. Luego publiqué una fotografía. Había tomado la fotografía de la lista plastificada la noche que me la dio. La había tomado específicamente porque entendí, incluso en ese momento, que la documentación no era paranoia. Era preparación. La lista estaba clara en la imagen, iluminada por la luz del restaurante, la superficie plastificada reflejando un ligero brillo. Se podía leer cada elemento. Mi pie de foto era simple: para nuestro 15º aniversario, mi marido me dio esto. Lo plastificó para que durara. Pasé 15 años haciéndome más pequeña para encajar en la forma de lo que él necesitaba. Creo que ambos merecíamos algo mejor que eso. Me estoy reconstruyendo ahora. Lo publiqué un sábado por la mañana y salí a caminar. Cuando volví, se había compartido 600 veces. Por la tarde, 11.000. No lo vi desarrollarse en tiempo real. Puse mi teléfono boca abajo y desempaqué la última caja de libros y los coloqué en la estantería en el orden que quería, que resultó ser por color, lo cual siempre había pensado que se veía hermoso y mi marido siempre había llamado poco práctico. Los comentarios, cuando finalmente los scrolleé, no fueron uniformemente de apoyo. Algunas personas dijeron que era cruel irme sin avisar. Algunas dijeron que la lista era claramente una broma y que yo estaba exagerando. Unas pocas dijeron que había abandonado a mi hija, que fue el comentario que me acompañó más tiempo porque tenía la suficiente verdad para picar.
Pero la mayoría eran mujeres. Mujeres que tenían sus propias listas, sin plastificar, sin escribir, pero presentes en cada habitación de sus vidas. Mujeres que habían estado haciéndose más pequeñas durante tanto tiempo que habían olvidado cuál era su tamaño real. Mujeres que compartieron la publicación no con comentarios, sino con mensajes simples: esto es mi vida. Pensé que estaba sola en esto. La narrativa en torno al vídeo de la boda de mi marido cambió en 48 horas. Los mismos vecinos que habían dejado oraciones empezaron a hacer preguntas en los comentarios. Sus colegas se quedaron callados. 2 mujeres que habían asistido a todas las fiestas de Navidad de la empresa con sus propios maridos me enviaron mensajes privados que contenían alguna versión de la misma frase: siempre me di cuenta de cómo te hablaba. Debería haber dicho algo antes. Diane presentó la petición de divorcio el martes siguiente. La presentó en persona durante el horario comercial en el juzgado del condado en el centro. La petición fue exhaustiva. 16 años de matrimonio. Sacrificio profesional documentado. Coste de oportunidad calculado basándose en mi trayectoria salarial verificada previa a la partida y datos del mercado regional para mi campo. Contribuciones al hogar conyugal cuantificadas en un lenguaje que el tribunal entendiera. También adjuntó la fotografía de la lista como prueba A. La audiencia preliminar fue 2 meses después. Llevaba una americana oscura y zapatos planos, y me senté junto a Diane en la mesa del demandado. Mi marido llegó con un abogado que no reconocí, con un traje que yo había llevado a la tintorería, con una compostura practicada, propia de alguien que había sido entrenado sobre cómo aparecer en el tribunal. Su abogado argumentó que yo había abandonado voluntariamente mi carrera, que la gestión del hogar que proporcionaba era una elección, no una contribución que me diera derecho a activos conyugales, que la lista, que él llamó una herramienta de organización del hogar, había sido un gesto alegre malinterpretado por una cónyuge emocionalmente inestable. Diane presentó la documentación que yo había pasado 60 días recopilando discretamente. Mostró mi trayectoria profesional verificada. Mostró lo que habría ganado durante 16 años en un puesto de jefa de caso senior con un avance normal. Mostró el presupuesto del hogar que había administrado, los ingresos freelance que había generado de forma independiente, la recaudación de fondos escolares que había organizado y dirigido completamente sola. Mostró la fotografía de la lista. También presentó 3 años de mensajes de texto de mi marido a su hermano, que yo había capturado antes de irme porque tenía acceso a sus mensajes de copia de seguridad y Diane me había dicho que me llevara todo lo que pudiera necesitar. Los textos incluían frases como: ella en realidad no trabaja. ¿Qué hace todo el día? Y uno de hace 2 años donde describía mi carrera como asistente legal como algo que solía hacer antes de la vida real. La jueza era una mujer de unos 60 años con gafas de montura metálica y una economía de expresión que no revelaba nada hasta el momento en que lo revelaba todo. Miró la fotografía de la lista plastificada durante lo que pareció mucho tiempo. Se concedió pensión alimenticia temporal para la cónyuge. Congelación provisional de activos en cuentas conyugales. Toda comunicación dirigida a través de los abogados. Dijo las palabras sin inflexión, como si fueran completamente rutinarias, como si la justicia en ellas fuera puramente administrativa. La cara de mi marido hizo algo que nunca había visto antes. Se quedó muy quieta. Diane me tocó el brazo una vez bajo la mesa y no dijo nada. Empecé en Cloverland Park la semana después de la audiencia preliminar. La oficina estaba en el 2º piso de un edificio cerca de una cafetería a la que empecé a ir todas las mañanas. Mi supervisora, una mujer llamada Robin que dirigía el equipo de contratos, había revisado mis materiales de incorporación y me envió un correo electrónico de bienvenida que decía simplemente: me alegra que estés aquí. Tenemos mucho que hacer. El trabajo era más duro de lo que esperaba y más satisfactorio de lo que recordaba que podía ser el trabajo. Gestionaba contratos para clientes de pequeñas empresas, revisaba términos, señalaba problemas de cumplimiento, coordinaba entre partes. Mis 16 años de precisión administrativa se tradujeron directamente. Hice listas de verificación, reales, no plastificadas, no armas y las revisé con un enfoque metódico que Robin notó en las primeras 2 semanas. Me preguntó durante nuestra primera reunión individual si había considerado la certificación en gestión de proyectos. Le dije que acababa de empezar a investigarlo.
Dijo que la empresa pagaría la mitad si me comprometía a quedarme 2 años. Dije que sí antes de que terminara la frase. Mi hija llamó un miércoles por la noche 6 semanas después de mi partida. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono y casi no contesté porque me había acostumbrado a esperar que la llamada fuera de ella transmitiendo un mensaje de él, pero contesté. Dijo, vi el vídeo, la cena de aniversario. Papá me dejó verlo la semana después de que te fueras. Pensó que mostraría cómo exageraste, pero me vi riendo y no me gustó lo que vi. No dije nada. Esperé. Dijo, lo siento, mamá. De verdad, lo siento mucho. Me senté en la mesa de mi cocina. Le dije que la quería y que su disculpa significaba algo real para mí, y que no estaba enojada con ella. Que había sido una adolescente navegando lo que veía modelado en casa. Que los patrones con los que crecemos se vuelven invisibles para nosotros precisamente porque crecemos dentro de ellos. Le dije que ella se había dado cuenta. Que se había mirado claramente y no le había gustado lo que vio, y me había llamado. Que eso no era nada. Que de hecho era todo. Vino a visitarme el fin de semana siguiente tomando el autobús con una mochila y una chaqueta un poco demasiado ligera para octubre. La recogí en la parada. Era más alta de lo que recordaba. O tal vez la estaba viendo de manera diferente ahora que no la veía desde la arquitectura de esa casa. Hicimos pasta en mi pequeña cocina y hablamos durante 4 horas. Me preguntó por mi trabajo por el apartamento, por lo que hacía por las tardes. Le conté sobre el club de lectura al que me había unido en la biblioteca, lo cual había hecho casi por impulso en la segunda semana, y que me había presentado a 4 mujeres que no se parecían en nada a las mujeres de mi antiguo barrio. Me preguntó sobre Diane y sobre el divorcio, y respondí honestamente sin editar para su comodidad porque tenía 16 años y era lo suficientemente mayor como para saber la verdad de lo que había sucedido. En un momento preguntó si extrañaba algo, la casa, la vida. Lo pensé honestamente. Dije, extraño la idea de lo que se suponía que era. No extraño lo que realmente era. Ella asintió como si eso tuviera sentido. Luego dijo, papá ha estado pidiendo mucha comida para llevar. Planchó una de sus camisas la semana pasada y quemó el cuello. No me reí, pero ella sí. Y la risa no era maliciosa. Era simplemente la risa de alguien que reconoce la comedia de la realidad. Él nunca había planchado nada en 16 años de matrimonio. Ahora estaba solo con una pila de camisas de vestir y sin instrucciones. Mi hija empezó a visitarme cada 2 fines de semana. Hacía sus deberes en mi mesa de la cocina mientras yo trabajaba en los cursos de certificación en el otro extremo. Desarrollamos nuestros propios patrones. Café del sábado por la mañana y un paseo. Cena del sábado que cocinábamos juntas. El domingo ella volvía en autobús y yo me quedaba en la parada hasta que ya no pudiera ver el vehículo. El divorcio se finalizó un jueves a finales de primavera. Conduje al juzgado sola, me reuní con Diane en la entrada y me senté a través de la audiencia final con la misma americana que había llevado a la preliminar. El acuerdo fue lo que la ley estableció. La mitad de la plusvalía de la casa, la mitad de su cuenta de jubilación acumulada durante los años. Mi ausencia del mercado laboral lo había liberado para centrarse en construirlo. La mitad de la cuenta de inversión. Las matemáticas eran precisas y documentadas y no tenían nada que ver con los sentimientos de nadie sobre la justicia. Mi marido parecía disminuido de una manera que no podía ubicar exactamente. El traje era el mismo. La postura era similar, pero algo detrás de ella había cambiado. Alguna certeza que siempre había compuesto la estructura interior de él. Fuera del juzgado, Diane me estrechó la mano. Dijo, documentaste todo perfectamente desde el principio. Eso facilitó cada paso. Dije, tuve una buena abogada. Ella dijo, fuiste una buena clienta. Volví a Midwood con las ventanas bajadas como el día que llegué. Me detuve en la cafetería cerca de mi oficina y pedí una taza, y me senté en una mesa junto a la ventana a observar la calle. 3 meses después, Robin me ofreció un puesto de gestión de proyectos en un nuevo equipo que estaba formando. El título era coordinador senior. El salario era más de lo que mi marido ganaba actualmente.
Lo sabía porque mi hija había mencionado sin malicia que él se había quejado en la cena de que el dinero estaba más ajustado ahora. Él había dicho que el sistema estaba diseñado para castigar a los hombres. Ella le había dicho con cuidado y en voz baja, que los jueces no dividen los activos basándose en sentimientos, sino en la ley. Me contó esta historia mientras hacíamos la compra un sábado. Me detuve en el pasillo de los cereales y la miré. Ella se encogió de hombros y dijo, me dijiste que fuera honesta, incluso cuando es incómodo. Le había dicho que le había dicho muchas cosas en los meses desde que me fui, cosas que había estado guardando durante años. Ella había escuchado de esa manera particular de alguien que realmente está reconsiderando algo que pensaba que ya entendía. La lista plastificada vivía en mi nevera, sujeta por un imán que había comprado en la tienda de regalos de un museo el mes anterior. Lo puse allí deliberadamente. Los visitantes preguntaban por ella. Contaba la historia sin enfado, sin actuar, sin necesidad de hacer que sintieran algo particular al respecto. Había sucedido. Había terminado algo. También había comenzado todo lo que vino después. Tenía 38 años. Tenía un trabajo que usaba mi mente real. Tenía un apartamento que era mío en todos los sentidos en que un lugar podía serlo. Tenía una hija que estaba aprendiendo a ver claramente y que elegía venir cada 2 fines de semana a tomar el autobús al otro lado de la ciudad para sentarse a mi mesa. Tenía mujeres en mi vida que daban tanto como recibían. Tenía noches que no pertenecían a ningún horario más que al mío. Me habían llamado con motivo de mi aniversario de bodas, una mujer cuyo propósito podía reducirse a 22 puntos plastificados. Había sonreído, doblado el papel, terminado mi cena y empezado a planificar. La mujer a la que mi marido le había entregado esa lista había estado desapareciendo durante 16 años. Había estado tan callada al respecto que nadie, incluyéndome a mí misma, se había dado cuenta del todo. Ya no estaba desapareciendo. Eso resultó ser más que suficiente. Si esta historia te ha llegado, pulsa me gusta y compártela con alguien que necesite oírla. Dime en los comentarios, ¿cuál fue el momento en que debió irse? Quiero saber qué piensas.